compartim una esperança que tot el que estem fent... Están incumpliendo la ley, están incumpliendo la Constitución. We are now more stronger than ever. No quiero independencia, no quiero. No habrá referéndum. O referèndum o referèndum. No lo habrá. Volem votar. I tant que votarem. Visca Catalunya. ¿Por qué una parte de la sociedad catalana desea la independencia? No hay una sola razón, ni tampoco es una cosa nueva. En los últimos 7 años, el sentimiento independentista en Cataluña ha crecido y mucho. Pero ya hace años, incluso siglos, que en algunos sectores de la población existe la idea de que por cuestiones históricas, culturales y lingüísticas, Cataluña tiene derecho a ser una nación soberana. Para entenderlo, mejor emprendemos un viaje al pasado. En la Edad Media se conoce como Cataluña a los dominios del Condado de Barcelona. A principios del siglo XII, el conde de Barcelona se casa con la reina de Aragón y de aquella alianza nace la Corona de Aragón, que 3 siglos más tarde se junta con la Corona de Castilla y acaba conformando un mapa más o menos igual que el de la España que conocemos hoy en día. Mientras tanto, en Cataluña, el latín ya había evolucionado a una nueva lengua, el catalán, y también habían nacido las instituciones catalanas: las Cortes, la Generalitat y el Consejo de Ciento. Son tiempos convulsos en los que España se encuentra inmersa en una especie de capítulo de Juego de Tronos, pero sin dragones. Guerras, problemas dinásticos y familias de reyes que se suceden las unas a las otras. Los Trastámara, los Austrias y los Borbones. Precisamente este hombre de la Casa Borbón es el padre del actual rey de España. Se llama Felipe V y se convierte en rey después de una guerra de sucesión entre él y otro aspirante al trono que casualmente es respaldado por Cataluña. A Felipe no le gusta la oposición de los catalanes y cuando los vence, el 11 de septiembre de 1714, ordena abolir las instituciones de autogobierno de Cataluña y el castellano pasa a ser la única lengua oficial. A pesar de las prohibiciones, la lengua catalana no desaparece de la calle y con el paso de los años se potencia su uso. Eso aviva un marcado sentimiento de conciencia nacional que desemboca en el catalanismo político. Ya en el siglo XX, Cataluña vive las mayores libertades con la proclamación de la Segunda República en España y la peor de las represiones con la dictadura de Franco, que persigue y asesina por pensar distinto al régimen. Debido a su idiosincrasia, Cataluña es duramente castigada. El catalán es prohibido, las instituciones abolidas y los políticos e intelectuales encarcelados, fusilados o exiliados. Hasta que Franco murió y con él la dictadura. Españoles, Franco ha muerto. Llega entonces la transición a la democracia y con ella la Constitución, que divide el país en 17 comunidades autónomas. Así, Cataluña consigue cierta autonomía política, pero no la soberanía plena, que ya es un anhelo entre algunos sectores de la sociedad catalana. La Constitución, todavía vigente hoy en día, también recoge que es tarea del Estado recaudar y redistribuir los impuestos para garantizar un equilibrio entre las distintas partes del país. Pero dividir un pastel y que todo el mundo quede contento no es sencillo, y con el paso del tiempo Cataluña empieza a reivindicar que esta financiación le perjudica. Asegura que aporta más dinero del que recibe. Para solucionarlo, el Parlamento catalán aprueba una reforma del Estatuto de Autonomía que propone un nuevo modelo de financiación. Paréntesis. El estatuto es parecido a una constitución, pero a escala autonómica y todas las comunidades tienen uno. El último estatuto catalán había sido aprobado en 1979. Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. Pues bien, tras un intenso tira y afloja político, en 2010 el Tribunal Constitucional recorta el texto y lo deja prácticamente idéntico al estatuto anterior. Una decisión que no gusta demasiado a los catalanes. En realidad, no gusta en absoluto. Y por eso más de 1 millón de personas salen a la calle para protestar. Todo un punto de inflexión. Son años de crisis económica y se recortan servicios públicos, el paro y los impuestos suben y crecen las desigualdades. Y además, tanto en España como en Cataluña, empiezan a destaparse numerosos casos de corrupción. Yo tenía un proyecto. Esta situación, sumada a alguna salida de tono en contra de Cataluña, pues sí, es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes, provoca que entre los catalanes gane fuerza la idea de que la independencia es la mejor opción para hacer borrón y cuenta nueva y construir un nuevo país más transparente y justo. Y aunque no pocas voces recriminan que es una excusa de algunos partidos para tapar los problemas de Cataluña, el independentismo pasa de ser percibido como la idea romántica de una minoría a convertirse en una opción política real. Bueno, un momento.
Antes, el gobierno catalán intenta negociar la gestión de sus impuestos con el gobierno central, pero nada, se encuentra con una puerta cerrada. Esto no ha ido bien. Ahora sí, el independentismo llega a máximos históricos. El llamado derecho a decidir toma fuerza en Cataluña. Empieza lo que hoy se conoce como el procés, que pese a las advertencias del gobierno central, parece no tener freno. Acabo de signar el decret de convocatòria que ha de fer possible que el proper 9 de novembre tots els catalans i les catalanes puguem pronunciar-nos sobre el futur polític que volem pel nostre país. Lo que pretende ese referéndum es proclamar una soberanía que no existe, porque nuestra Constitución no la reconoce. El 9 de novembre votarem y guanyarem. Con toda claridad que esa consulta no se va a celebrar. Sí es inconstitucional o no. Y no se va a celebrar. Finalmente se celebra una consulta no vinculante en la que vota un 39% del censo, es decir, 2,3 millones de personas. El sí a la independencia gana y el resultado motiva elecciones anticipadas en Cataluña. Aunque la opción independentista no consigue llegar a la mitad de los votos, sí consigue la mayoría absoluta. La salvación de España de la juventud depende. Se acusa al procés de haber dividido a la sociedad catalana. Pero si se hace caso a las encuestas, un porcentaje elevado de los catalanes, estén o no a favor de la independencia, quieren votar en un referéndum vinculante y con garantías. A pesar de todo, la respuesta del gobierno central siempre ha sido negativa. Es que eso no es posible. Y ha cerrado las puertas a cualquier negociación sobre un referéndum pactado entre Cataluña y el Estado. Con España no se juega. ¿Cuál es el argumento? Que la Constitución lo prohíbe y que, por tanto, un referéndum de autodeterminación es sencillamente ilegal. Y si el principal escollo es la Constitución, ¿por qué no se opta por reformarla e incluir el derecho a autodeterminación? Tendría su lógica. La Constitución fue aprobada tan solo 3 años después de la muerte de Franco y con el trauma de la dictadura todavía reciente. Han pasado 40 años y, naturalmente, la sociedad ha evolucionado. Pero una reforma constitucional de este tipo se tendría que votar en referéndum y esto, hoy por hoy, parece que no está a la orden del día. Constitución irreformable, negociaciones aparcadas y el diálogo completamente roto. La situación se encuentra en un bloqueo total. El gobierno catalán quiere seguir, por la vía que sea, su camino hacia la independencia. El gobierno español quiere, por la vía que sea, impedirlo. Desobediencia contra inmovilismo. ¿Votamos? Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Hacen cosas.